esa perforación aterradora, ese ataque aterradora, esa perforación aterradora, no en contra de su cuerpo físico, sino en contra de la iglesia corintia, con esos líderes falsos maestros inspirados de manera demoníaca que estaban buscando destrozar a Pablo. Es extraño pensar en que el Señor permita que los demonios aflijan a un pastor simplemente para mantenerlo humilde. Y el asunto de la humildad estaba en el corazón de Pablo. Y eso lo llevó a escribir estas palabras inspiradas en este pasaje que le acabo de leer. Retrocedamos un poco. La iglesia corintia había desarrollado un caso severo, un problema serio de exaltar a varias personas, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Este era el juego que estaban jugando. Lo vemos en los primeros capítulos, en el capítulo 1 en particular, y de manera extensiva, desde el comienzo, desde el capítulo 3, allá por el versículo 4, realmente hasta el final del versículo 23. Estaban jugando al juego de las celebridades, evaluando a los ministros de Dios, colocándolos en un rango arriba del otro. Y Pablo busca enfrentar este asunto y presenta una palabra poderosa aquí en este capítulo que acabo de leer acerca de la esencia de la humildad. Y realmente es por su propio ejemplo, como les mostraré en un momento. Es un testimonio de primera persona que revela que él estaba peleando por la humildad, él mismo, por sí mismo y por aquellos a los que él servía. Y si dividimos el pasaje, veo 5 elementos que manifiestan la humildad de Pablo. La humildad por la que él peleó, el que él buscó. Número 1, él estaba contento con ser un siervo. Él estaba contento por ser un siervo humilde. Simplemente viendo los versículos 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres y el tono ahí, es decir, en lugar de elevarnos por encima de alguien más, en lugar de esta actitud partidista que se manifiesta en Corinto, cuando piensan en nosotros, no piensen de mí como alguien que es mejor que otro. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Ahora, simplemente vean la palabra ahí, la palabra servidores. Es una palabra muy importante en el versículo 1. Hay varias palabras en el griego que se traducen servidores, pero este es el término más bajo, huperetes. Huper significa debajo, tiene la idea de un remero que está en el nivel más bajo de 3 pisos. En una embarcación había 3 niveles de esclavos que estaban remando, jalando los remos. Esclavos inclusive que probablemente estaban encadenados a sus remos, insignificantes, que estaban allá abajo, subordinados en el nivel más bajo imaginable. Pablo está diciendo, miren, cuando piensen en mí, no piensen en mí como mejores que alguien más, piensen en mí como un remero del nivel más bajo de una embarcación. Un esclavo. Este no es simplemente algún tipo eh, de una estima personal rara por parte del apóstol, sino que tenemos que aprender este tipo de... Él aprendió estos términos de nuestro Señor. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, vemos cómo él, ahí, por ejemplo, en Lucas, cuando dice que recibimos esto por manos de Lucas. Lucas, por ejemplo, lo usa mucho este término. Lucas lo usa para referirse a los apóstoles. En el capítulo 18 de Juan y en el versículo 36, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis remeros de tercer nivel de embarcación estarían peleando. Lucas 1:2 lo dijo, ahí lo volvió a decir, cuando él dijo, los apóstoles se veían a sí mismos como juperetes. Apocalipsis 26, versículo 16, Hechos 26, 16, el Señor le dice a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies. Por esto te aparecí a ti, Hechos 26, 16, para designarte como un esclavo de tercer nivel de embarcación, para que des testimonio de las cosas, no solo que has visto, sino las cosas en las que me apareceré a ti. Si usted escarba un poco en los léxicos con respecto a esta palabra, si usted escarba en mayor profundidad en los léxicos, descubrirá que este esclavo,
este esclavo en particular, este Juperetes, tiene la característica especial de hacer la voluntad de su maestro, de su amo, sin ningún interés en su dignidad o valor personal. Esa es una cita. Él está cumpliendo con la voluntad y deseo de su amo sin consideración alguna por su dignidad o valor personal. Regresando al capítulo 3 de 1 Corintios 3, versículo 5, que pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y Marcos capítulo 4, el sembrador siembra la semilla y se va a dormir, no sabe qué pasó, y la semilla crece. Veremos más adelante en el capítulo 9 de 1 Corintios 9, simplemente para darles un adelanto de eso muy conocido, 1 Corintios 9, 16, porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Esta es la perspectiva de la humildad. Pablo estaba contento con ser un siervo de nivel bajo, uno que sirve sin ninguna ambición personal, ninguna recompensa personal en mente. Este tipo de servicio no es glamoroso, por cierto. En el 6º capítulo de 2 de Corintios, Pablo lo describe de esta manera. Somos siervos y aquí está la naturaleza de nuestro servicio. En mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nunca tiene que ver con nosotros. Entonces, en primer lugar, somos esclavos de remero de tercer nivel, y después dice, en el versículo 1, dice administradores de los misterios de Dios, o quinomos. Eso tiene que ver con el administrador en una casa. Oikos se refiere a una casa, administrador en una casa. Y esa es la persona que tenía la responsabilidad de distribuir todos los bienes y todo el alimento para la casa en ausencia del amo, o a favor del amo. Este era el administrador, él era el que protegía y administraba la propiedad de alguien más. Esto es exactamente lo que hacemos. Proveemos todos los bienes que el Señor ha depositado para su pueblo. Alimentamos al rebaño de Dios. Y es nuestra administración. Somos los administradores de Dios. Tito dice. Colosenses 1:25 dice lo mismo. Tomamos los bienes que Dios le ha dado a su pueblo y los distribuimos. Servimos humildemente, distribuyendo inclusive lo que no es nuestro. Muchas de las parábolas de nuestro Señor habla de la administración, de que los siervos tienen que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo que distribuimos? Los misterios de Dios. El nuevo pacto, las cosas que estaban escondidas en el pasado y reveladas ahora en el Nuevo Testamento, y usted los puede buscar, usted las conocen, los puede investigar. Los misterios son esas cosas escondidas en el Antiguo Testamento y ahora reveladas de manera plena en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Cosas escondidas. Distribuimos, entregamos la verdad del Nuevo Testamento. Somos primordialmente predicadores del Nuevo Testamento. Diseminamos los misterios de Dios. Entonces Pablo estaba contento con ser un siervo muy bajo, un esclavo de tercer nivel remero, sin preocuparse por sí mismo. Estaba dispuesto a cumplir con la voluntad de su amo, y después, cambiando la metáfora, tenía una administración que cumplir de diseminar, distribuir todas las verdades gloriosas de Dios que habían sido escondidas en el pasado y ahora habían sido revelados en Cristo en el Nuevo Testamento, y quería asegurarse de que le alimentara a todos los de la casa de Dios, aquellos sobre los cuales Dios le había dado responsabilidad. Y todo lo que el Señor pide de él, versículo 2, es que en esa administración él fuera hallado fiel.
un esclavo remero de embarcación fiel y un administrador fiel de misterios, fiel. Eso es lo que significa. Hay una palabra para Timoteo en el capítulo 6 que únicamente la menciono en línea con este pensamiento. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado? La verdad, la palabra de Dios. Ese es el tesoro del que Pablo está hablando, el tesoro. Guarda ese tesoro. Tienes la responsabilidad de distribuirlo, pero no puedes distribuirlo si no lo proteges. Y en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y él procede a hablar de todos los que lo abandonaron en Asia. La fidelidad significa que usted está dispuesto a ser un remero de galeón de tercer nivel, un esclavo, que es un administrador, que es usted un guardián cuidadoso de todos los misterios que se han revelado en su plenitud, en el nuevo pacto, todos los misterios de la palabra de Dios.